Antiguamente, cuando los planos arquitectónicos se hacían sobre papel, existía una especie de prensa que se adaptaba a la parte superior de las mesas de dibujo. Cuando se quitaba la tapa, tenía pequeños postes circulares en los que se insertaban acetatos con dibujos. Esos postes servían para alinear perfectamente esos acetatos, de modo que el nuevo dibujo combinado de varios de ellos evitaba la necesidad de hacer planos nuevos. Si deseaba ver el dibujo sin determinado elemento, por ejemplo sin cotas, entonces se quitaba el acetato que las contenía y se sacaba una copia heleográfica del resto, dando lugar a un plano nuevo. El método, por supuesto, tenía ventajas incuestionables. Si varios dibujantes intervenían en la elaboración de planos, entonces cada uno podía enfocarse en determinado elemento. En el diseño de un inmueble, por ejemplo, todos los dibujos podían tener como componente común los límites del terreno, y luego en un acetato podía ponerse solo los planos de cimentación, en otro los muros, en otro más la instalación eléctrica e hidráulica, etc. Si se querían ver los muros junto con las puertas y la instalación eléctrica, entonces se alineaban los acetatos correspondientes, lo que ahorraba mucho trabajo para la producción de planos. Con este principio en mente, en AutoCAD podemos utilizar las capas. A cada una le debemos definir un nombre y decidir en qué capa quedará cada objeto. De ese modo, y como veremos en los siguientes momentos, podemos activar o desactivar las capas, haciendo que sus elementos se presenten o desaparezcan del dibujo. Por ejemplo, tenemos en este momento una capa llamada ejes, que nosotros podemos desactivar para que los elementos que contenga desaparezcan del dibujo. Obsérvelo. Observe cómo es que los elementos que pertenecían a la capa ejes dejan de aparecer en este momento en el área de trabajo, aunque siguen estando ahí. Al desactivar la capa, el equivalente es que hemos retirado un acetato del antiguo método. Otra ventaja enorme que tiene el uso de las capas es que con ellas podemos organizar la aplicación de las propiedades de los objetos de una manera muy clara. Si nosotros establecemos el color de los objetos, su tipo de línea y su grosor por capa, entonces a distintas capas pueden corresponderle perfectamente propiedades diversas. Si un objeto pertenece a cierta categoría y por tanto lo ubicamos en una capa específica, adquirirá las propiedades que nosotros definamos por capa. Obviamente las ventajas de todo esto quedan perfectamente claras en el momento en que nosotros mandamos a trazar los dibujos, en el momento en que creamos o imprimimos planos, ya que diversos planos implicarán simplemente quitar o añadir o crear combinaciones de capas de los dibujos para obtener planos diversos, y no como podría ser sin las capas, quitando o eliminando objetos del dibujo, lo cual convertiría el proceso en muy complicado. Cabe decir que la definición de cuántas capas usar y qué nombres tendrán estas puede ser decidida por usted, por ejemplo, en función de su trabajo concreto. Sin embargo, debemos destacar que en las distintas industrias ya existen estándares para el uso de las capas. Dichos estándares varían de acuerdo a la industria específica y pueden tener además particularidades de empresa a empresa. No tendría sentido que nosotros, por tanto, definamos un criterio para nombrar y definir capas, puesto que esto, insisto, varía en cada caso. Sin embargo, sí es importante que usted lo conozca para que consulte, en el caso de trabajar en una empresa de estas, cuáles son los estándares y cuáles son los criterios de creación de capas que en ellas se han establecido para que usted, al momento de dibujar con AutoCAD, se ajuste a ellos. Otra observación útil es que el uso de las capas debe ser planeado antes de iniciar la elaboración de objetos. Si bien es posible crear capas en cualquier momento en AutoCAD, lo cierto es que eso podría obligar al usuario a reubicar de capa objetos ya elaborados, lo que podría resultar en más trabajo del necesario. Es importante que antes de iniciar cualquier trabajo de dibujo en AutoCAD, usted planifique qué capas va a utilizar, qué propiedades va a tener cada una de ellos,
de ellas y qué conjunto de objetos entonces debe de ubicar en las mismas. Veamos pues cómo crear, administrar y utilizar las capas con AutoCAD. Para crear, darle nombre y definir propiedades de color, estilo de línea, grosor y estilo de trazado de una capa, usamos el administrador de propiedades de capa, el cual aparece cuando pulsamos este botón de la barra de herramientas estándar. Este mismo botón lo tenemos en el centro de controles, en el panel de capas o también en el menú formato capas. Aparece un cuadro de diálogo que básicamente contiene dos paneles, el de la izquierda, que es el de la vista de árbol de las capas, cuya utilidad veremos un poco más adelante, y el de la derecha, que aparece en las capas en sí. Como puede ver, existe una capa predefinida llamada capa 0, que tiene un comportamiento singular que estudiaremos en el capítulo dedicado a los bloques. Por lo pronto, debemos decir que para crear una capa nueva, pulsamos el botón llamado precisamente así, nueva capa, que al pulsarlo nos da la posibilidad de darle un nombre a la capa que acabamos de crear. Por ejemplo, una capa llamada muros. Una vez definido el nombre de la capa, podemos indicar las propiedades de color, tipo de línea y grosor en estas partes, que al pulsarlo nos abren los cuadros de diálogo que revisamos en el capítulo 7 para cada propiedad. Por ejemplo, en la capa muros podemos poner un color rojo, un tipo de línea distinto al usual, deberíamos de haber cargado tipos de línea, como recordará. Voy a cargar uno al azar para utilizarlo como tipo de línea para esta capa, y finalmente podría yo utilizar un grosor de línea específico. Por su parte, el estilo de trazado también se puede definir, aunque ese es un tema del capítulo 28, aunque podemos adelantar un poco diciendo que es posible definir que los objetos de cada capa se impriman con grosores y colores de línea distintos a los que tiene la capa en sí, de acuerdo a un estilo de trazado que podemos definir. Pero insisto, eso lo veremos un poco más adelante. Otra posibilidad que nos da el administrador es que podemos seleccionar qué capas se van a imprimir y qué capas no. Esto se consigue con otra de las columnas que están en el propio administrador de capas, el cual voy a ampliar. Y se consigue, decíamos, desactivando esa característica, la de que se imprime o no, haciendo clic aquí. Observe cómo es que el icono de impresora ha quedado tachado, de modo tal que si yo mandara a trazar este dibujo, todos los objetos que pertenecen a esta capa no se van a imprimir. Si nosotros tenemos varias capas definidas, podemos elegir que una de ellas sea la capa actual, de modo tal que todos los objetos que dibujemos en ese momento quedan ubicados en esa capa actual. Para eso, ahorita está la capa como capa actual, la capa 0. Simplemente seleccionamos la capa deseada y pulsamos este botón de la barra de herramientas del cuadro de diálogo administrador de propiedades de capa. Con lo que la capa actual en este momento ya sería la capa